Dios les bendiga, somos iglesia, somos Amisadai. Estamos una vez más con ustedes en esta ocasión para poder hacer una breve exposición de lo que es la carta a los Gálatas, esperando que sea de bendición para su vida, entendiendo que Dios es quien nos da la oportunidad de estar acá y de poder llegar a sus vidas. Y que Dios hable en nuestra vida a través de lo que estamos presentando, que hable a la mía a través de su palabra y que hable a la suya también a través de la exposición que Dios nos permite hacer. Para ello voy a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 1 al 5. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te doy gracias en esta oportunidad por la bondad que has tenido para con mi vida, oh Dios, y hacerme partícipe, Señor amado, de tu servicio a través de la exposición de este libro sagrado que es tu palabra, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas a través de lo que ha sido revelado hace casi 2000 años por medio de tu siervo, el apóstol Pablo, para edificar nuestras vidas, Señor, y cimentarnos en la gracia que tú nos has dado en la cruz del Calvario, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar este estudio con una cita del gran erudito alemán Werner Georg Kümmel. Dice: es un hecho indisputable que Gálatas es una epístola genuina y auténtica paulina. Ningún erudito serio pone en discusión que este escrito fuese auténtico del apóstol Pablo. Junto a Primera y Segunda de Corintios y Romanos, son las 4 cartas que han sido inobjetables en su autoría, conocidas también como las 4 cartas magnas del apóstol Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? No es que las otras cartas no tengan la autoría del apóstol Pablo. Lo que significa es que la crítica literaria, sobre todo la crítica contraria al pensamiento del apóstol Pablo, no han encontrado nada que pueda acusar que no fuese un escrito del apóstol Pablo. Hay un consenso general en que esta carta es original del apóstol Pablo. Como dije anteriormente, no es que las otras cartas no lo sean, sino que siempre han encontrado discusión para querer decir que esas cartas no son del apóstol Pablo. Más de Gálatas, de Primera y Segunda de Corintios y de Romanos no se ha encontrado nada de qué agarrarse o nada de qué sostener el decir que no fuesen del apóstol Pablo. Por lo tanto, cuando decimos que la carta a los Gálatas y las otras 3 cartas magnas son indiscutibles del apóstol Pablo, es porque, vuelvo y repito, no hay nada que lleve a la discusión o a la objeción de que así sea, que no sea así, perdón. Desde un momento en el versículo 1, Pablo reclama su apostolado, y el origen de su apostolado, Pablo dice que no es de los hombres, sino de parte de Dios y de Jesucristo, que el origen del apostolado de Pablo viene dado directamente por Dios y por Jesucristo. El apóstol, como lo expuse en el libro de Efesios, era un enviado que tenía toda la autoridad del que lo envió. ¿Por qué Pablo pone como un escudo de antemano al decir Pablo apóstol, no de hombres? Es porque
los problemas teológicos que vamos a enfrentar en esta carta tiene acusaciones serias en donde se pone en tela de juicio el apostolado, se pone en tela de juicio su apostolado, su autoridad apostólica, y Pablo viene directamente con las armas puestas en la mira para defender de dónde venía la autoridad que él tenía como apóstol. Esta carta, como lo vamos a ver en el desarrollo del estudio, tiene un propósito doctrinal que tratar, un propósito importante dentro de la doctrina del cristianismo histórico. Y por eso el apóstol Pablo escribe esta carta, porque en las iglesias de Galacia estaba un problema que había que tratar. Hubo una ocasión, una necesidad de escribirles, y el apóstol Pablo, como lo vamos a ver más adelante, como padre y fundador de estas iglesias, tiene una responsabilidad primeramente apostólica y segundo pastoral de poder escribir. La carta, como lo vimos, estaba dirigido a las iglesias de Galacia. Pero ¿dónde estaban? ¿Quiénes eran? En los últimos 2 siglos se ha discutido mucho en cuanto al destino de esta carta, siendo 2 hipótesis las que dominan la discusión. Por un lado, los Gálatas del norte, y por otro, los Gálatas del sur. Es una discusión dentro de los remitentes de la carta, dónde estaban ubicados, para quienes le interesa después seguir indagando, entender las dos ubicaciones o las 2 discusiones que hay en cuanto a quiénes eran los Gálatas, a quienes Pablo le está describiendo, si eran los Gálatas del norte o los Gálatas del sur. Esto es importante porque depende de cuál posición tomemos, vamos a también tener la oportunidad de fechar el libro, en qué época fue escrita esta carta. Si tomamos la posición de los Gálatas del norte, vamos a tener una fecha más tardía. Si tomamos la posición de los Gálatas del sur, vamos a tener una fecha más temprana. Entonces, para entenderlo, durante el 3er siglo antes de Cristo, emigraron los galos hacia la meseta de Asia Menor, y ahí se establecieron bajo el reino de su rey, que se llamaba Aminitas. Este reino se extendió hasta Pisidia y Lícona, y otros territorios que ahora conocemos, que hoy día conocemos como Turquía. La mayor parte de estos emigrantes se quedaron en estas tierras. Estos galos, como nosotros lo conocemos, eran celtas de la cultura indoeuropea. Emigraron de Europa Central y se radicaron en estas tierras, en lo que era Pisidia y Licaonia. Y después, con la muerte del rey Aminitas y la conquista de Roma, se hizo lo que fue la región de Galacia, y se tomó un tramo geográfico que abarcó tanto a los gálatas descendientes de los celtas como de otra raza. Ya no fue solo los gálatas originales, sino que fue algo más geográfico. Y a esos lugares fue donde el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, llega, que nosotros encontramos eso en los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos. A los descendientes, a los gálatas de la provincia de Galacia, no solo a los gálatas descendientes de los celtas. Entonces vinieron Pablo y Bernabé y evangelizaron. Cuando nosotros leemos el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de los Hechos, viene el primer viaje misionero de Pablo, acompañado por Bernabé y su sobrino Juan Marcos. Entonces ahí viene Pablo y empieza a evangelizar. Esos gálatas donde Pablo llega es los gálatas del sur, y esa es la posición
que yo como expositor tomo de que Pablo evangelizó los Gálatas del sur de primero, y que la carta que escribe en este contexto que estamos leyendo, la carta a los Gálatas, va dirigido a los Gálatas del sur, que es a la provincia de Galacia, y no a los Gálatas del norte, que son los descendientes de los celtas. Entonces debemos de entender dónde estamos situando las iglesias y en qué momento Pablo evangelizó esas iglesias, esos lugares, para poder fechar el libro. Entonces, el punto acá es que si Pablo evangeliza lo que son los Gálatas del sur y escribe esta carta a los Gálatas del sur, estamos fechando la carta a los Gálatas aproximadamente en el año 48, siendo una de la literatura cristiana más temprana que podemos encontrar. Debemos tener en cuenta que tanto la teoría del sur como la teoría del norte tienen muy buenos expositores y defensores de ambas. Como dije anteriormente, yo personalmente me inclino a la teoría del sur, y es por varios puntos importantes a favor. Y como decía, nos da una fecha temprana de esta carta. Los puntos más importantes para mí, para estar a favor de esto, es que cuando leemos el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de los Hechos y hacemos un análisis de los 6 capítulos de la carta de Gálatas, nos enfrentamos con los mismos problemas y los mismos escenarios que encontramos en el capítulo 13 y 14 de Hechos. Nos damos cuenta que los problemas doctrinales que despertó el haber llevado el evangelio en este viaje misionero, los que son expuestos en el capítulo 13 y 14, los encontramos en Gálatas del capítulo 1 al 6. Debemos entender que cuando Lucas escribe Hechos es un libro histórico y debemos de interpretarlo como tal. Lucas utiliza la narrativa, y en esa narrativa debemos de entender que entre el capítulo 13, 14 y el 15 pasa un lapso de tiempo. No es que entre el capítulo 13 y 14 pasaron 2 o 4 días, no, estamos hablando de viajes largos y de estadías del apóstol Pablo y de sus acompañantes en los lugares donde se quedó. ¿Y por qué menciono el capítulo 15 del libro de los Hechos? Porque después de que Pablo y Bernabé hacen ese viaje misionero, en el capítulo 15 automáticamente llegamos a uno de los sucesos más importantes de la iglesia primitiva, que fue el Concilio de Jerusalén. Y el Concilio de Jerusalén se da en el año 48 después de Cristo. Si la posición del sur de los Gálatas del sur que estamos tomando es la acertada, Gálatas tuvo que haberse escrito antes del Concilio de Jerusalén. Estamos hablando de una fecha, como dije anteriormente, extremadamente temprano, y solo el libro de Santiago sería quizá el libro más temprano que Gálatas. ¿Por qué es importante eso? Porque si estamos hablando del libro fechado en el año 48 y Jesús ascendió al cielo en el año 30 de nuestra era, estamos hablando 18 años después, estamos hablando de un corto tiempo nada más entre la muerte y resurrección de Cristo y uno de los primeros libros escritos con el testimonio de lo que pasó en Jerusalén y de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Eso es importante para nuestra fe cristiana. ¿Por qué pienso yo o me inclino a la posición de que los Gálatas del sur fueron los recipientes de esta carta? Porque pasó el Concilio de Jerusalén, y si los Gálatas del norte tuvieran razón de que fue precisamente a esos Gálatas que se escribió la carta, los Gálatas del norte estaríamos nosotros fechando esa carta
entre el año 57 y 58, mucho después del Concilio de Jerusalén. Y la pregunta en el aire es, ¿por qué el apóstol Pablo no iba a citar algo tan importante como el Concilio de Jerusalén para sostener sus puntos doctrinales que está haciendo uso en la carta? En ningún momento nosotros vemos en la carta de los Gálatas que Pablo haga referencia o haga mención del Concilio de Jerusalén. Sin embargo, los problemas que enfrenta la carta de los Gálatas son los mismos problemas en su mayoría que se enfrentaron y se discutieron en el Concilio de Jerusalén. Entonces sería como bastante lógico entender al apóstol Pablo citarlos si fuera un libro tardío. Pero no, Pablo no hace uso del Concilio de Jerusalén. Por lo tanto, nos lleva a nosotros a pensar y a tomar la posición de que Gálatas es antes del Concilio de Jerusalén y por lo tanto un libro temprano en la era cristiana. Pablo y Bernabé evangelizaron el sur de la provincia de Galacia, dirigiéndose en primer lugar, ellos siempre se dirigieron a la sinagoga donde estaban los judíos y los gentiles temerosos de Dios. Fueron sus primeros recipientes de este mensaje en su primer viaje misionero. Sin embargo, en cada lugar donde Pablo predicó, siempre encontró la oposición de los judíos en cuanto a la prédica que Pablo estaba llevando. Si nosotros analizamos el mensaje que Pablo estaba llevando, que lo vamos a ver más adelante, no encontraríamos quizá ningún argumento por el cual ponerse a la defensiva. Sin embargo, los judíos se pusieron a la defensiva en contra del mensaje de Pablo desde un principio. Mas no fue esta la actitud de los gentiles. En el capítulo 13 y verso 42 del libro de los Hechos, los gentiles le rogaron a Pablo, diciéndole que el próximo día de reposo, que les hablase más de lo mismo, les causó, digámoslo de cierta manera, interés, pero más que interés, despertó en ellos un deseo de escuchar, porque dice que le rogaron a Pablo. Debemos de entender el término que le rogaron, despierta cierta necesidad de escuchar lo que Pablo le estaba llevando. Más adelante, cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas en el capítulo 4 y verso 14, Pablo les dice que ellos lo recibieron como un ángel, que recibieron a Pablo como un ángel. Entonces la pregunta es, ¿qué era lo que Pablo estaba predicando que a los gentiles les pareció o les llamó tanto la atención para pedirle y para rogarle que le volviera a predicar de eso, que le volviera a hablar de eso, o para que lo hayan recibido con esa tal emoción que el apóstol Pablo dice, me recibieron como un ángel? Pablo estaba hablándole a los gentiles en cuanto a el mensaje que estaba presentando. Recordemos que en este momento se está poniendo prácticamente un fundamento importante del apostolado de Pablo, si tomamos en cuenta de que es el primer viaje misionero y que Pablo está siendo llamado a los gentiles. Pablo está predicándole a personas que no han estado expuestas al mensaje de las Escrituras o a la tradición escritural que encontramos en el pueblo judío. Por decirlo de una manera, se está abriendo la brecha para que la exposición de la palabra ahora pueda llevar a los gentiles. Sin embargo, cuando nosotros vemos eso, si regresamos un poquito el cassette en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, Pedro también predicó a los gentiles, le predicó en la casa de Cornelio, y en la casa de Cornelio los gentiles creyeron y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Este suceso no quedó aislado. Cuando nosotros vemos la actitud
de las personas a las cuales Pedro les va y les da la noticia de lo que pasó. El libro de los Hechos dice que vinieron los de la circuncisión y le preguntaron a Pedro: ¿por qué tú fuiste allá y comiste con ellos y te sentaste con ellos? Creó un rechazo de cierto grupo de parte de los judíos el hecho de que Pedro haya ido a compartir. Si estamos hablando de Pedro, que es un apóstol reconocido dentro del ambiente judeocristiano del nacimiento de la iglesia, ¿qué se podía esperar de la reacción ante Pablo? Para muchos de ellos, Pablo era, en un término coloquial, por decirlo de una manera, para muchos era un aparecido, porque Pablo no tenía la influencia dentro del cristianismo temprano hasta ese entonces que Pedro podía tener. Pedro era uno de los líderes más reconocidos. Sin embargo, cuando el evangelio fue expuesto a los gentiles por parte de Pedro, fue cuestionado. Ahora, ¿qué le podía esperar a Pablo? Claro que iba a ser cuestionado por el mensaje que estaba llevando. Fuese como fuese, lo iban a cuestionar. Por eso debemos de entender el apostolado de Pablo hacia los gentiles va a causar oposición de parte de los grupos judaizantes del primer siglo. Años después, en una corta autobiografía, Pablo, hablando de su apostolado, en el capítulo 15 y verso 9 del libro de Corintios, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y Pablo hace una presentación de él como apóstol y se presenta que no es digno de ser llamado apóstol, porque antes persiguió a la iglesia y pasó de ser un perseguidor a ser un predicador de lo que perseguía. Pablo aparece la primera vez en escena en el libro de los Hechos, en el capítulo 7 y verso 58, cuando lapidan a Esteban por su mensaje. Y vemos que la Biblia lo presenta como un joven celoso de la ley de Moisés. Un par de generaciones antes de Pablo se fundaron dos escuelas de interpretación de la Torá entre los judíos. La primera era la Heleíta, que fue fundada por un maestro llamado Heliel, y la segunda era la Chamaíta, que fue fundada por un maestro también del nombre Chamay. Estas eran las dos escuelas más conocidas, o las dos escuelas que predominaban en la interpretación de la Torá, con posiciones totalmente contrarias. Mientras los heleítas tenían una teología o filosofía de vida de vive y deja vivir, los chamaítas eran una escuela más celosa de la ley. Pablo era parte de la escuela chamaíta, y lo vemos nosotros en la forma en la que él aborda el suceso con Esteban, y lo posterior es cuando pide cartas para seguir o perseguir a la iglesia. La escuela chamaíta tenía algo bien importante. Mientras a los heleítas no les importaba si eran gobernados por Roma o por cualquier otra potencia, para los chamaítas eso era un insulto para todo su sistema religioso. Era un insulto el que los extranjeros dominasen Jerusalén o Israel. En el capítulo 22 del libro de los Hechos, Pablo habla de que creció a los pies de Gamaliel.
algunos eruditos han llegado a la creencia de que Pablo era geleíta. Sin embargo, cuando nosotros vemos el pasaje donde Esteban es lapidado y la posterior actitud de Pablo, podemos discutir que no, porque el mismo Gamaliel, que era de la escuela geleíta, en el capítulo 5, verso 34 del libro de los Hechos, da un consejo donde le dice a los judíos que no, a los judíos que no persigan a la iglesia porque puedan estar peleando contra el mismo Dios. Era un pensamiento bastante light, podemos decir nosotros, contrario al pensamiento de Pablo, que era un pensamiento teológico mucho más agresivo, más fuerte, lo que él considera más tarde que era un celo por las cosas de Dios. Y para eso voy a ver Filipenses capítulo 3, en el versículo 4 al 7 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. O sea, la actitud de Pablo era una persona que guardaba los conceptos de la ley, porque la ley, la Torah, era la palabra irreprensible de parte de Dios para el pueblo de Israel. O sea, cuando estamos hablando de que ellos guardaban la Torah, era porque tenían en alto estima toda la revelación bíblica hasta ese entonces, que es lo que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento. Para Pablo esto era realmente serio, no era una interpretación light, no podía dejar algo a la deriva, como lo podría hacer la escuela de Geliel. Para la escuela chamaíta era totalmente indiscutible respetar la ley porque era la voluntad de Dios. Para Pablo la Torah era infaliblemente la voz de Dios hacia su pueblo y debía honrarla, o sea, no importaba de qué manera. Cuando Pablo persigue a las personas, él cree dentro de su corazón y dentro de su sistema de creencias que está haciendo lo que debe de hacer, porque lo que el hombre debía de hacer en este caso era honrar a Dios. Pablo está persiguiendo a los judíos en un ambiente judeo-cristiano para que honren la Torah. No es un deseo de ayudar a Dios lo que Pablo tiene, sino un deseo de cumplir la voluntad de Dios, aunque eso significase causarle daño a otras personas, porque en realidad el celo de Dios, el celo que Pablo tiene acerca de Dios, iba más allá del bien de los seres humanos, porque para Pablo Dios estaba por encima de todo ello. Entonces no debemos de ver a Pablo como una persona ajena a un celo de Dios. Pero todo eso, toda esa cosmovisión que Pablo tiene, se ve transformada en el camino a Damasco. Porque mientras él persigue a estos judíos cristianos para que se vuelvan a la Torá, camino a Damasco se le aparece Cristo, se le aparece Jesús y le dice: ¿por qué me persigues, Pablo? Jesús se identifica como el objeto principal de la persecución del apóstol Pablo. Debemos de entender que eso marcaría la vida del apóstol Pablo, porque todo el sistema de creencias de Pablo se vería transformado ahí. No estamos diciendo que hay que tener mucho cuidado, porque muchos eruditos dicen que Pablo trajo una religión nueva o infundó una religión nueva y por eso los judíos lo perseguían. No, cuando nosotros vemos la evangelización que el apóstol Pablo hace a los gentiles en el capítulo 13 del libro de los Hechos, y vemos el mensaje que Pablo lleva a la iglesia de Antioquía, todo su sermón
se basa desde un principio en el pueblo de Israel en Egipto, de cómo Dios les entregó la ley, de cómo estableció el reino davídico y que prometió la venida de un Salvador por medio del linaje de David. Y luego se enfoca en la persona de Jesús. Pablo no está diciendo que el mensaje judío caducó o que había que dejarse de lado y implantar algo nuevo. Lo que estaba llevando Pablo era decir que Jesús era la máxima expresión del judaísmo. El judaísmo estaba llegando a un punto elevado, a su máximo nivel de expresión en la persona de Jesús. Jesús es prácticamente la expresión final de la ley. Y más adelante vamos a seguir viendo esto en el desarrollo del libro, de cómo Jesús es la máxima expresión de la ley, y por eso vamos a ver cómo Él nos trajo libertad a través de esta presentación. Pablo nos muestra a nosotros a través de esto de que en el desarrollo de la historia, todo lo que Israel estaba viviendo, todo lo que Israel le fue revelado, apuntaba hacia la persona de Cristo. Y ese es el mensaje central que Pablo está llevando. Eso no era un mensaje nuevo. Fue lo mismo que predicaron los otros apóstoles en el día del Pentecostés. Tomemos en cuenta que Pablo fue convertido mucho después del día de Pentecostés y que tuvo muy poco acceso hacia los otros apóstoles. Pablo no se reunió en muchas ocasiones con los otros apóstoles. Se reunió un par de veces nada más. Y ahí toma relevancia el verso cuando él dice que es apóstol por parte de Dios y del Señor Jesucristo, porque fue una revelación en el que Dios, por medio de Jesucristo, le da a conocer el testimonio de la gracia salvadora al apóstol Pablo. Entonces, lo que estamos diciendo no es que Pablo está trayendo un mensaje nuevo, está siendo enraizado en la predicación que los otros apóstoles estaban llevando, que era que la salvación venía solo a través de la persona de Jesucristo con su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Entonces, vemos que lo que estamos viendo hasta el momento es que el apóstol Pablo se declara como apóstol de Jesucristo, pero no por los hombres, sino directamente por Dios. O sea, su apostolado no está siendo sustentado por la autoridad de otras personas más que por la autoridad divina de Dios. Y como dije al principio, esto va a causar revuelo dentro de la carta, y a través del estudio vamos a ir entendiendo la importancia de por qué el apóstol Pablo viene con la artillería pesada de una vez diciendo que su apostolado no fue dado por hombres, sino por Dios mismo. También vemos que la carta fue dirigida a las iglesias de Galacia, a la cual la posición que en este caso su servidor toma es que está dirigido a la provincia de Galacia, que es la Galacia del sur, o la hipótesis sureña. Luego hemos desarrollado lo que es el mensaje del apóstol Pablo, ese mensaje que los gálatas se quedaron con esa ansiedad de poder recibir, que era lo que el apóstol estaba predicando. Y para eso argumentamos primero en la escuela teológica del apóstol Pablo, que era la escuela chamaíta, y de su compromiso con la ley de Dios. Por lo tanto, estamos viendo que el mensaje de Jesucristo estaba totalmente envuelto, o está totalmente envuelto en toda la revelación histórica bíblica. El mensaje que Pablo está predicando no es algo nuevo, está enraizado en el testimonio histórico de la revelación de la Torá y está respaldado por lo que los otros apóstoles estaban predicando desde un principio. Entonces tenemos un testimonio de que Pablo dice que Jesucristo
está llevando al judaísmo a la máxima expresión de él, como creencia en la persona de Jesús. Y eso va a traer cosas importantes en nuestro estudio más adelante. Luego que nosotros hacemos un cuadro de esto, el apóstol Pablo en el capítulo 3 al 5 entra en lo que es el saludo y hace un saludo que se convertiría prácticamente en un saludo clásico de parte de él, en donde habla: gracia y paz a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Toca dos aspectos teológicos importantes, de nuevo, que es la gracia y la paz. Y como lo expuse para los hermanos que siguieron el libro de Efesios, es que la gracia es el favor inmerecido de parte de Dios por medio de Jesucristo hacia nosotros, lo cual nos produce una paz, primeramente en esa paz reconciliadora entre el hombre y Dios, que estábamos enemistados, pero a través de Jesucristo Jesucristo viene a restablecer esa relación entre Dios Padre y nosotros, y nos ha hecho hijos de Dios en esto. Luego, en el versículo 4, Pablo cita uno de los credos más antiguos del cristianismo histórico. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Aquí estamos viendo una posición carismática de que Jesucristo se dio a sí mismo. Es la misma predicación que el apóstol Pedro hace en el capítulo 2 del libro de los Hechos y el verso 32. Dice de la siguiente manera, capítulo 2, versículo 32, dice: y a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces está hablando del mismo suceso. La importancia de este credo dentro del cristianismo histórico, si nosotros vemos el capítulo 2, se dio justo después de la ascensión de Jesucristo, 40 días después de su resurrección. Estamos hablando de un credo muy temprano, y el apóstol Pablo lo cita acá. Debemos entender que los credos hasta ese momento son credos que se pasan de boca en boca. O sea, la iglesia está pasando esos credos a través de las reuniones, de cómo la iglesia se unía dentro de los círculos de las casas, y los hermanos empezaron a tomar en cuenta esos credos como parte de su sistema de creencias. No hay nada escrito ahí. Al principio dije que en la carta a los Gálatas puede ser el segundo escrito del Nuevo Testamento, después de la carta universal del apóstol Santiago. Entonces, hasta ese momento no tenemos nada escrito, y el apóstol Pablo cita un credo que viene de los primeros días del cristianismo. 18 años más tarde, Pablo ya lo cita como algo verídico, porque toda la iglesia aceptaba que Jesucristo fue presentado como la ofrenda para rescatarnos. Donde Pablo habla del siglo malo, no está hablando del siglo de una forma de tiempo, sino de una forma de estado, de que Jesucristo nos salva de la maldad del pecado y nos reconcilia con Dios. Ese credo hablado, como lo digo, fue traspasado de generación en generación, al igual que otros credos. No tenemos nada escrito. Si bien es cierto, hay algunas fuentes que aseguran de que había ciertos pasajes escritos, sobre todo en cuanto a lo que es el material de los evangelios, lo que muchos teólogos conocen como los documentos Q. Pero esa es una hipótesis, no hay nada establecido, no hay nada que podamos sostener con una hipótesis. Como dice Elvis Carballosa en su comentario al libro de Mateo, sustentar una posición teológica en una hipótesis es como comprarme un boleto
en un avión que todavía no ha sido inventado. Entonces, el apóstol Pablo presenta un credo, y en ese credo nos habla de que Dios nos reconcilió en sí mismo, nos libró del presente siglo conforme a la voluntad de Dios, dice, y a Él sea la gloria por los siglos, porque Él mismo se dio como ofrenda, y al darse como ofrenda nos rescató del mal, y eso exalta la gloria de Cristo y nos hace aceptos delante de Dios el Padre. Que Dios les bendiga.